de doctrinas pedagógicas organizadas. Aún así, la sociedad la realizaba de forma consciente de cada momento y la educación existía como hecho. Fue como la llegada de las grandes civilizaciones cuando la educación de la población comenzó a ser impartida en forma estructurada y organizada en muchos países. Destacaron la primera universidad sobre la que se tiene el conocimiento que existió en la actual China. Siglos más tarde, la escuela de enseñanza fue fundada por Confucio, que admitía a algunos alumnos sin distinción de clase social. También destacaban los maestros griegos, los filósofos presocráticos, como tales de Mileto y Democrítico, platónicos y neoplatónicos. La importancia fundamental que la historia de la educación tiene para cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado educativo de la humanidad. De hecho, educativo no es prestado por la historia como un hecho aislado y fue vinculado con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas que han influido sobre él. Estos cursos o materias fueron las primeras que iniciaron en el siglo VIII. La Ley de Educación Nacional bien lo indica, que es de nuestra cultura, ¿verdad? Del decreto legislativo número 12-91 fue promulgada el 11 de enero de 1991. Como ahí lo indica en la imagen, la educación es un derecho, ¿verdad? Entonces, en la Ley de Educación Nacional, en el capítulo número 2, dice el Ministerio de Educación en el artículo 8, el Ministerio de Educación es la institución del Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas determinadas por el sistema educativo del país. Solo les voy a leer, a mencionar algunos artículos y la Ley de Educación Nacional está basada en sí en lo que es la educación para los estudiantes, ¿verdad? En el artículo número 9, el Ministerio de Educación hace efectivas las funciones que estructura en 4 niveles. Número 1, el nivel de dirección superior, despacho superior y despacho viceministerial. La B, nivel alta y coordinación y ejecución. La C, el nivel de asesoría y planteamiento. Y la D, nivel de apoyo. Entre otras, ¿verdad? En el capítulo número 3, consta de comunidades educativas, las cuales en el artículo 17 y 18, que es la unidad que interrelaciona los diferentes elementos participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y coadyuva a la consecución de los principios y fines de la educación, conservando cada elemento su autonomía. También la comunidad educativa se integra por educandos, o sea, docentes, padres de familia y educadores, y las organizaciones que persiguen fines eminentemente educativos. En el capítulo número 4 de centros educativos, son establecimientos de carácter público, privado o por cooperativa.
a través de los cuales se ejecutan los procesos de educación escolar, y los centros educativos públicos, privados y por cooperativa están integrados por educandos, padres de familia, educadores, personal técnico, administrativo y de servicio, entre otros capítulos, ¿verdad?, que son muy importantes en esta ley. Asimismo, también en la Constitución Política de la República de Guatemala, cuando se originaron los centros educativos públicos en Guatemala y en el departamento de Quetzaltenango. En el planteamiento del tema, la República de Guatemala existe un gran número de establecimientos de educación con diferentes carreras profesionales de nivel medio, tanto en el ámbito oficial como en el privado. Entre estos establecimientos se encuentra la Escuela Normal de Educación Física, que fue la primera escuela en la ciudad capital de la zona 5. En el nivel departamental, la segunda ciudad de Guatemala, que es Quetzaltenango, la cual cuenta con la extinción del Ministerio de Educación. La Escuela Normal de Educación Física de Quetzaltenango fue fundada en 1976 e inició sus labores docentes en 1992, sin previa autorización del Ministerio de Educación, la que se dio hasta el año 1995. A partir de ese año de 1995, la Escuela de Educación Física inicia sus labores en el edificio escolar y lo cambiaron al Instituto Experimental Gabriel Arriola Porres. Este edificio es jornada matutina para que fuera planificado, y además en jornada vespertina a las escuelas de educación para el hogar y de educación física simultáneamente. También, como lo habíamos mencionado anteriormente, en la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 71 y 72 indica que se caracteriza y garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna, y se declara de utilidad y necesidad pública la fundación y mantenimiento de centros educativos culturales y museos. También la educación tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal. La educación por en sí es el concepto de educación y denota los métodos por los que una sociedad mantiene sus conocimientos y cultura, también valores, y afecta a los aspectos físicos, mentales, emocionales, morales y sociales de la persona. La educación ha sido una de las necesidades básicas del hombre y la sociedad, y a través de ella desenvuelve y crece ejerciendo los conceptos que haya asimilado de la educación de nivel medio. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario que puedan compartir? No me quedó claro en relación a en qué momento se fundaron los centros educativos.
públicos en Quetzaltenango. ¿En qué momento? Bueno, en sí en Quetzaltenango fue fundada la primera escuela en 1976, acá en Quetzaltenango, pero iniciaron con una allá en la ciudad de Guatemala, allá en la capital. No, estamos preguntando de los establecimientos públicos. ¿Cómo así? ¿Qué no comprendió? Perdone. Los establecimientos públicos. Usted está refiriéndose a los establecimientos públicos. Ajá. Y me dice 1976. No.